Radio Espacio. En contacto con nosotros. Teléfono en cabina 246-228-4672. Nuestro WhatsApp 246-186-2590. Radio Espacio. La mejor música del planeta. La mejor música del planeta. Escúchala solo aquí en Radio Espacio. Estás escuchando Radio Espacio. ¿Qué? ¿Acaso hay otra? Hola, ¿qué tal? Estamos iniciando un poco tarde, pero sean bienvenidos. Los saluda Juan Manuel Hernández Prudencio, presidente de la Asociación Civil Mitl-Chimali. Pues hoy, martes 2 de agosto, segundo día del octavo mes, a las 16:41 horas con 29:32 ya segundos, estamos iniciando. Se nos hizo tarde para comenzar. Hoy hablaremos de lo que es el comercio informal, algunas situaciones que prevalecen en este sentido. Teníamos un invitado muy interesante para platicar con él sobre estos temas. Es gente responsable de algunas actividades en los tianguis, pero bueno, de última hora nos canceló nuestro amigo. Dice que ya habrá espacio o tendrá otro momento para acompañarnos. Está bien. Le vamos a dejar entonces otro momento para hablar también de los mercados, ¿verdad? Pues miren, hoy, para hablar del comercio informal, desde el punto de vista de su servidor, pues primero hay que hablar de lo que es formal. Y finalmente el comercio se refiere al trabajo. Voy a iniciar de manera breve hablando de lo que son los derechos laborales, para que podamos entender entonces cómo nos encuadra las situaciones del comercio informal, y de ahí la importancia que este pueda tener para todo, ¿no? Bueno, los derechos humanos laborales deben de ser estables. ¿Por qué? Porque uno debe de elegir libremente cómo realizarlo, ¿no? De manera voluntaria y libre, dónde realizarlo. Ojalá fuera así, ¿no? Me imagino, así lo refiere la doctrina, los documentos. Pero ojalá fuera así. Yo quisiera llegar y llegar a un lugar de manera voluntaria y decir aquí quiero trabajar, ¿verdad? Que no se da. Bueno, o al menos no sé dónde. Se hacen las convocatorias, uno llega, participa, hay quien se queda, hay quien no. Estamos sujetos a ciertas reglas, entonces no lo hace ya tan libre, ¿no? A veces vamos a donde hay chamba. Pero bueno, ese es uno de los derechos. El que sea estable. El que el salario sea suficiente. Dice la doctrina que la remuneración debe ser idónea para satisfacer las condiciones mínimas que permitan llevar una vida digna para la persona trabajadora y su familia. Creo que aquí el salario es suficiente, pero a veces creo que no es equitativo, ¿sí? Hablemos de los espacios de gobierno, por ejemplo, donde bueno, pues el que está un puesto más arriba, a lo mejor es el que hace menos, pero sí es el que gana más. Y la verdad es que la distribución o la carga de trabajo, pues no es la misma, ¿verdad? Dicen, es que el jefe trabaja más. Pues solamente trabaja porque es el que decide. Pero realmente quien realiza la carga de trabajo, quien la trae toda, pues es toda la gente que está abajo, ¿no? Y además es quien gana menos. Y además, valga lo que voy a decir, pero además es quien sabe más, porque el jefe, sí, no lo iba yo a decir, pero ¿por qué no decirlo?
El jefe además no llega en los espacios de gobierno en muchas ocasiones por capacidad. Sí, todos lo sabemos, llega porque es cuate del cuate o es cuate o es pariente o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que el salario suficiente, esa remuneración idónea, pues no es justa, no es equitativa. Después aprenden, o parece que aprenden, pero pues mientras el salario no es suficiente. Así lo dejo. Ahí dejo el comentario. Condiciones satisfactorias. Que haya horarios de trabajo, ya saben, de 8 horas, que puede ser de nocturno, diurno, mixto. En relación a los horarios se disponen los sueldos, en fin. Que tenga descanso, que el ambiente sea seguro, que haya indemnizaciones o se consideren indemnizaciones ante los riesgos de trabajo, que el trabajo sea humano y respetuoso, ¿sí? Hemos estado leyendo, ojo, parece que me estoy desviando porque el tema era el comercio informal, pero tengo que partir de esto para llegar a poder establecer a qué le llamamos o qué es esa informalidad. No piensen que estoy desviado del tema, aunque la verdad es que el tema está muy interesante y da para muchas cosas. Me hubiera encantado que nuestro amigo nos hubiera acompañado, hubiera sido sensacional la plática con él, pero bueno, ya habrá otro momento. El trabajo sea humano y respetuoso, que se realice el pago de prestaciones, refiriéndonos a vacaciones, aguinaldo, etc. Que exista libertad sindical, o sea, que los trabajadores se puedan asociar libremente, que los patrones no intervengan en los asuntos sindicales. Digo, descuadrados finalmente cuadra las notas. Recuerdo que hace algunos días, ya varias semanas, los del sindicato de burócratas del estado de Tlaxcala se manifestaron porque mencionaban que había cierta intromisión por parte del gobierno en relación a lo de su toma de nota, que solamente comprendía la participación del ente encargado de atenderlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que se estaban ahí violentando esos derechos. Que el funcionamiento sea democrático, que significa que ellos decidan, que ellos puedan a través de votación, los trabajadores, elegir a sus representantes de manera libre. ¿Qué más tenemos? La contratación colectiva, que los trabajadores organizados puedan negociar mejores prestaciones. Se organizan, están juntos a través del sindicato y bueno, pues pueden solicitar aumentos en algunas otras cuestiones, ¿no? La huelga, la suspensión de labores para presionar al patrón. Vayamos escuchando todo lo que voy diciendo y vayamos imaginando cuántas cosas de estas que menciono realmente se cumplen, realmente cuadran con la realidad. Yo creo que no son muchas, habría que hacer mención. Pero bueno, hoy no estamos hablando del derecho laboral, sino del comercio informal, que parte finalmente de una actividad así. Derecho de equidad de género, pues que no haya diferencia entre ser hombre y mujer para ocupar ciertos puestos. Está demostrado que físicamente las mujeres son más fuertes, más resistentes. Protección al trabajo de menores de edad. Ya sabemos que los niños no pueden trabajar. Hay que protegerlos, hay que cuidarlos. La irrenunciabilidad de los derechos adquiridos, aun cuando yo, trabajador, firme algún documento a los que renuncie. Eso es imposible, porque la ley prevé eso, que no son irrenunciables los derechos que yo adquiero como trabajador. La justicia laboral, ¿qué significa? Que las autoridades del trabajo deben de garantizar la observancia total y plena de lo que la ley dicta o marca, ¿sí? Esas son
Esos son los derechos humanos que se relacionan con los trabajadores o con el trabajo formal. Con el trabajo formal. Hay el comercio formal, la gente que de las empresas, que finalmente también hay trabajo, ¿sí? Pero miren, ¿qué nos dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas? Que todos nacemos libres e iguales. Insisto, estoy yendo de un comentario general para llegar a un comentario particular y entrar a ese tema, ¿no? Todos nacemos libres e iguales. No debe existir discriminación. La esclavitud no existe en un país que consagra los derechos humanos. Las detenciones injustas tampoco están permitidas. El derecho a tus propias posesiones debe de ser asegurado, ¿sí?, por el Estado. El derecho a reunirse en público, el derecho a la democracia, a elegir a sus líderes. El trabajador tiene derecho, como adulto, a trabajar y cobrar un sueldo justo. Responsabilidad. Tenemos esa responsabilidad. ¿A qué se refiere? A que todos tenemos derechos hacia los demás. O sea, todo es recíproco, ¿sí? Si yo tengo deberes, no derechos, perdón. Si yo tengo deberes, pues el de enfrente también tiene deberes y él tiene deberes, y entonces debemos de hablar o quitemos el término de cuáles son mis derechos. Mejor hablemos de cuáles son mis obligaciones. Y al establecer cuáles son mis obligaciones, entonces perdón, que me agarré por acá. Estamos hablando de que todos tenemos obligaciones con todos, ¿sí? Más que hablar de derechos. Mejor hablemos de obligaciones, creo que es mejor. Y creo que será la manera, y lo que siempre insisto, en poder ser más empáticos con el que está cerca, ¿no? Con el que está enfrente. Si pienso qué necesita y qué puedo hacer por él, en vez de estar pensando lo que él no debe hacer porque a mí me molesta, me enfada, o porque es parte de mi entorno, ¿no? Pero bueno, nadie puede arrebatarte tus derechos. Nadie. Lo que hemos siempre dicho. Por eso son reconocidos por el Estado. Bueno, vamos a entrar en materia. Ya hablé de lo que es el trabajo. Podría hablar de lo que es el comercio formal, que se conforma a través de empresas y estas hacen una inscripción en la Secretaría, en la Secretaría de Hacienda y bla, 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 y todo lo que corresponde a eso, al negocio, al empleo formal, ¿sí? Ya hablé del trabajo. Bueno, ¿qué tiene que ver el trabajo? Bueno, pues todas las empresas deben ceñirse a lo que acabo de decir, ¿sí? Si tengo una empresa, una fábrica, lo que quieran, se me ocurrió el negocio que quieran, todos deben encuadrar en esa figura, en relación a sus trabajadores, ¿sí? Pero ¿qué pasa entonces con lo que llamamos comercio informal? ¿Habrá protección? Ahí viene la pregunta. ¿Habrá protección o no? ¿Tendrá que regularse o regirse en el mismo espacio? ¿Con los mismos deberes? Ojo, claro que sí. Por supuesto que tiene que hacerse. La única manera o la única situación que aquí nos podemos decir que nos cambia es la manera en cómo nace el comercio, ¿sí? El comercio informal al que me refiero. Primero habrá que decir que el comercio informal en México es algo histórico. Y el comercio informal existe y hay antecedentes que es algo tradicional, como ya lo había mencionado, y se remonta antes de la época de la conquista. Hablamos del comercio informal a todo lo que tiene que ver con lo que denominamos como tianguis, ¿sí? A eso nos referimos con el comercio informal o con toda la gente que tiene un expendio en la calle, ¿sí? Y que no está dentro de un espacio cerrado, ¿no?
Esos lugares, los denominados tianguis, son parte de la tradición mexicana. Inclusive en Zacatelco, no recuerdo el día, pero se pone un mercadito donde hacen, en vez de vender, hacen trueque. Llega uno con sus cosas y se genera el trueque. Inclusive el tianguis tiene que ver con que llegan cosas de todo tipo, desde animales, de todo tipo, llegan a la venta. Se dice que el tianguis o el comercio informal entonces cumple una función social, ojo, cumple una función social en tiempo de crisis económica. No me alcanza el dinero, pues voy a vender algo. Voy a vender tacos en la calle, voy a hacer mi comidita y voy a llevarle a los vecinos. Voy a poner un negocio de palomitas. Sí, a eso nos referimos con el comercio informal. Y a eso nos referimos con ese cumplimiento de esa función social. Sirve de ayuda. ¿Sí? Y podemos remarcar o recalcar que aunque es informal, es un trabajo digno. ¿Qué es lo que hace más importante a nuestros comerciantes ambulantes? Que realizan un trabajo digno, un trabajo que les permite llevar el sustento a sus casas, que les permite, pues eso, vivir de manera digna, valga la frase, ¿no? Vivir de manera digna, sin robar, sin tomar otra cosa que no sea suya, más que realizando eso, ese comercio, esa venta, ¿no? Bueno, pues si es un trabajo digno, pues es y lo debe seguir siendo por siempre. Debemos honrar a toda esta gente que además nos permite que salimos a la calle y en vez de que demos un paso más para llegar hasta el supermercado, los encontramos ahí vendiendo las cosas para llevar el pan o el sustento, como lo dije, a casa, ¿no? En estos momentos en que vemos que en México, que en el mundo hay muchos problemas generados por la guerra, que las cosas han subido un poco de precio, ¿sí? Bueno, pues concentrémonos en que si alguien realiza este tipo de negocios, este tipo de actividades, pues sería interesantísimo poder apoyarlo, poder ayudarlo. Bueno, hablemos del comercio informal, que era el centro de la plática de hoy. No se puede tolerar el abuso en contra de quienes lo ejercen. No se puede tolerar. Veo, tal vez no en este momento, pero en cuántas ocasiones los comerciantes llegan y se plantan a algún espacio que de manera consuetudinaria han ocupado o han utilizado, y que la autoridad llega y les dice no, y los quita inclusive a golpes, ¿no? Los retira porque generan una mala imagen. Yo creo que el cuidado de la imagen es importante. Hay pueblos mágicos y una de las situaciones que deben contemplar es eso, que la imagen del lugar prevalezca. Pero entonces viene lo siguiente: el pueblo mágico recibe o recibía, ya no lo reciben como tal, simplemente se queda con ese concepto, pero la gente que tiene una venta, que traía una venta asegurada porque el lugar era donde más concurrencia de personas había, entonces ahora, ¿qué va a hacer? No tendrá problemas con su venta, valga la frase, ¿no? Cuando durante la época del COVID se restringen algunas situaciones, no habría también, o no era generador de muchos problemas. Tendríamos que buscar los medios, ¿no? Para que todos podamos vivir en un mundo feliz. Pero bueno, vamos a seguir. Creo que nuestros amigos que se dedican al comercio informal, pues finalmente no tienen
la cuestión hacendaria, ¿no? Que de ahí parte su informalidad, por no tener esa actividad económica visible para el Estado, porque no pagan impuestos como tal, ¿sí? Podríamos estar diciendo que cometen algún delito. No creo que comer sea delito, ¿verdad? Que generar ingresos sea delito. Pero bueno, finalmente es una actividad económica invisible, se dice el Estado, por razones de esa situación. Aunque bien es cierto, su traslado o la compra de muchos de sus productos, pues sí tiene que ver con algunas cuestiones en donde pagan ellos los impuestos, ¿no? Inclusive el traslado en sus vehículos, pagan la gasolina, pagan la bolsa en la que te sirven las cosas, las cajas en las que llevan, no sé, o sea, tal vez no hagan el pago de manera o no estén dados de alta, pues, en Hacienda, ante el fisco, pero finalmente, pues, desarrollan esa parte importante, ¿no?, de actividad. ¿Qué puedo decir del comercio informal? Insisto, me hubiera encantado que nuestro amigo nos hubiera acompañado. No estábamos divagando en relación al tema, porque son cosas que vemos y observamos, y creo que pues está a ojos vistos lo que estoy diciendo, ¿no? Todo lo hemos visto, todo lo vemos. No hablemos solamente de Tlaxcala, hablemos de muchos lugares en el país donde vemos y observamos cómo hacen ahí su lugar de venta los comerciantes, y las autoridades, por la falta de supuestos permisos, por la falta del pago de cuotas, van y los retiran y lastiman, es la palabra, lastiman su producto, ¿no? Se lo llevan, lo avientan o lo consumen, porque lo hacen, o lo han hecho, lo hemos visto también en algunos medios. Digo, porque no me digan que si se llevan comida van y la tiran, ¿verdad? O la guardan en el refrigerador para cuando pague la multa vaya y la recoja y ya la pueda vender, ¿verdad? Digo, no lo creo. Pero lo hacen. Hay una visita que tuvimos en el estado apenas, una mushe oaxaqueña, la amiga que vende tacos de canasta, y en el lugar en el que estuvo apenas en Tlaxcala, y pasaban una nota de tal vez hace un mes, creo que está en la Ciudad de México, estoy recordando, donde la retiraron porque estaba vendiendo ahí, no sé qué cuestión le faltaba o no estaba haciendo correctamente, se la llevaron, ¿no? Inclusive tuvo ahí un altercado con los personajes estos que se llevan sus cosas, ¿no? Pero bueno. Miren, aquí hay un dato interesante. Hablar de sus derechos. Hablar de la falta de reglas. ¿A qué me refiero con la falta de reglas? Cuando una autoridad municipal cambia, que son cada 3 años, trae un contexto diferente y entonces se mete con los comerciantes, va y los quita, o va y los presiona, o va y los lastima, o como trae otras ideas, ¿sí?, trata de ocupar los espacios que estaban dispuestos para el trabajo de ellos, y pues las reglas, insisto, no son claras, ¿no? Porque son informales, porque están afuera. ¿Cómo se elige a los líderes? ¿Cómo eligen ellos a sus líderes? Pues creo que sus líderes ya están, porque no tienen una representación que los mismos comerciantes
designen cada X tiempo. Digo, ellos ya la tienen o ya existe el representante de cierta, ¿cómo decirlo? De cierta agrupación, ya existe, y entonces, pues, si yo quiero vender, tengo que buscar quién es el responsable de determinada zona para que me pueda autorizar, o sea, él el medio, para que me puedan autorizar el que venda yo ahí. En Apizaco lo vemos, hay varias organizaciones que trabajan allá, ¿sí? Se menciona que pueden agudizarse los problemas al existir incidencia, ¿sí? O diferentes bandos. Al existir bandos. ¿Por qué? Porque al haber diferentes zonas, puede tener injerencia la criminalidad organizada, o entre los mismos grupos pues pueden invadirse algunos espacios y entonces sí entrar en choques, ¿no? Que sí lo hemos visto. No es frecuente, la verdad es que hablemos de Tlaxcala, creo que nuestro estado es muy tranquilo, no como quisiéramos, pero no lo vemos de manera frecuente. Sí hemos visto los roces entre los grupos de comerciantes, sí lo hemos visto, sí hemos visto los pleitos, pero no ha sido algo frecuente. Yo podría hablar inclusive de algunos años atrás. En este momento no lo he visto. Lo que sí he visto, y no tan distante, ha sido el abuso de las autoridades para con algunos comerciantes, por la cuestión de retirarlos, y lo que hablaba, ¿no? La manera en cómo lo retiran. Llevan sus cosas, que les cuestan, o sea, les cuesta. Imagínense el que vende las tortas, al que hizo, las palomitas, al que hizo las frituras, ¿no? Y va en su carrito, el carrito que le costó, o que a lo mejor le prestaron, o a lo mejor le alquilaron, y que lleguen y lo azoten sobre una camioneta y que se reviente algo y que después tenga que pagarlo. O sea, es imposible pensar que haya empatía. Yo no me extraño, inclusive lo decimos, ¿no? Es una facultad que tiene el Estado, pero ¿por qué lastimar de esa manera? Afortunadamente, tiene mucho tiempo que no veo acciones tan concurrentes de ese tipo, ¿sí? En algún momento, se los voy a platicar, se los comparto. Me tocó ver en la calle, tiene años, no es reciente, tiene años ya, cómo los policías a vendedores no recuerdo qué era, lo que sí recuerdo es que llevaban una canasta, y como iban caminando, sí llegaron con las camionetas de las cuestiones estas de comercio y los llevaron. Digo, solamente el único mal era no haber pagado tal vez una cuota a alguna cuestión, o no traer el boletito que les dan, no lo sé. Pero sí lo que vi fue la manera en que lo subieron, ¿no? Insisto, no es reciente, ya tiene años, bastantes años. Y me pareció tan complicado el abuso. Pero bueno, ya no ocurre. Ahora me regreso a lo que serían derechos laborales. Tiene que ver con el comercio informal. Hablemos de derechos laborales. Finalmente, los mismos empresarios, digámoslo así, los mismos comerciantes, son empresarios, son pequeñas empresas, tal vez informales, pero bueno, finalmente empresas, pues tienen trabajadores, ¿no? Hay gente que les ayuda. Muchas veces los negocios son familiares, pero en muchos casos también algunos negocios son cadenitas, y entonces alquilan a gente y le dan su pago por día. Aquí la pregunta sería, ok, el comercio es informal para el que tiene los puestos, pero los trabajadores entonces sí deben de tener ciertos derechos, que entonces aquí estamos violentando otra cuestión, ¿sí? ¿Vieron por qué
sí entraba o sí cuadraba una cosa o un tema con otro, y entonces hablemos de esa estabilidad que hablé al principio, que además fue lo primero que mencioné. ¿Podrá elegir libremente realmente, ahora sí que elegir libremente realmente un trabajador y de manera voluntaria el estar en cierto y determinado lugar? ¿Será cierto? Pues yo no creo. Cuando andas en esa situación de lo que sea, pues no eliges libremente. Y aquí sí no es un tema de otra naturaleza. Aquí vas donde sea. Buscas donde sea y porque no alcanza, porque no hay, ¿no? Bueno. ¿El salario es suficiente? ¿La remuneración es idónea? Pues yo creo que no. Yo creo que no, y yo creo que en algunos momentos a lo mejor se abusa, porque el tiempo es demasiado, porque las actividades que se realizan son demasiadas, porque no hay una regulación, ¿sí? Sin embargo, si tengo a gente que está trabajando para mí, digo, no, ojalá que yo tuviera una empresa de esa manera, pero sí existe, o sea, imaginémonos pues una cadenita de puestos, de lo que quiera, no voy a mencionar nada, pero tienen la cadenita y entonces pues no hay, la remuneración no es suficiente, ¿eh? No es suficiente. Hagamos cuentas, el salario mínimo debe ser tanto, híjole, me dan 120 pesos al día, me acaban dando 500 pesos a la semana, 600 pesos a la semana, ¿es un salario idóneo? Pues no creo que alguien pueda vivir con eso, ¿no? Se me hace muy complicado. Condiciones satisfactorias, el horario, ¿habrá descanso? ¿El ambiente será seguro? ¿El trabajo es respetuoso y humano? ¿Hay pago de prestaciones, vacaciones, aguinaldo? Pues de entrada no hay pago de prestaciones, de vacaciones y de aguinaldo, porque me contrataron para ese día y a lo mejor al otro me dicen, ¿sabes qué? Ya no, porque no hay buena venta. O sea, gracias. Entonces, pues el horario, me van a decir, ¿sabes qué? Tienes que llegar temprano. ¿Y a qué hora acabamos? Pues hasta que se acabe, valga la frase. ¿A qué hora concluye la chamba? Pues hasta que se acabe. Y entonces se trabajan horarios, extenuantes o más amplios de las 8 horas que nos refiere la ley, ¿no? ¿Habrá descanso? Pues a lo mejor el estar ahí no es tan gravoso, tan fuerte, pero el estar parado en un lugar cuidando un negocio, pues sí tiene su complicación, ¿no? El ambiente seguro, pues estoy en la calle, estoy expuesto al frío, estoy expuesto a esto, y no es hablar de ser delicadito, digo, quisiéramos lo mejor todos, ¿no? Imagínense la gente que tiene bebés, que tiene niños. Alguien dirá, bueno, es su problema. No, no es su problema, pues estás buscando trabajo. Estás buscando trabajo y se hace complicado. Bueno, insisto, seamos empáticos. Si empezamos a ser empáticos, entonces caben todos los comentarios en relación a lo que venimos haciendo. ¿Habrá sindicato? Pues no hay sindicato. Si se juntan para hacer mitote, los corren. ¿Cómo va a haber sindicato, no? La contratación es colectiva, pues menos. ¿Hay derecho de huelga? Me río. ¿Cómo va a haber derecho de huelga? Si te están dando chance de trabajar. Derechos de equidad de género. Ahí sí, normalmente, bueno, pues piden en negocios así, que sean señoritas o gente joven, ¿no? O jovencitas. A eso me refería. Los menores de edad, pues se ocupan a los jovencitos, a los niños, que anden ahí ayudando, que barran, que ayuden, que se ganen su dinero. Y los mandan los mismos papás para que se lleven algo, o a lo mejor hasta los traen ahí sus papás ayudándoles para que también se lleven una propina, unos centavos a casa. Hablar de renunciabilidad de los derechos, pues no, porque no se firma nada. Todo es de manera verbal, la contratación es inmediata, llegas, oye, ¿puedo? Sí, a ver, tu credencial, sale, sí, te quedas y ya vamos a trabajar. ¿Hay justicia laboral? Pues claro que no hay justicia laboral, ¿no? En el comercio informal. Y hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en relación al comercio informal, digo, insisto, no es una queja, me refiero que de repente hay cosas que se violentan y que tendrían que cuidarse, ¿no? Ojalá que yo esté equivocado. Dice que nacemos libres, ¿no?
e iguales. Pues sí, la informalidad nos permite llegar, simplemente es ponernos de acuerdo y bueno, estamos en un lugar y las facilidades son iguales para todos. Si tenemos cuates, pues se hace más fácil. Pero bueno, hay libertad ahí y se puede. No existe la discriminación, no, aquí sí no. No, pues cualquiera llega, ¿no? Se planta. Sea como sea. Esclavitud. Pues no podemos decir que sea esclavitud, que trabajes más tiempo, pero a lo mejor sí se llama explotación, ¿no? En caso de que traes esa necesidad y tu patrón es medio abusivo y entonces pues estás un rato más, que además, a ver, voy a recalcar algo. Normalmente toda la gente que se dedica a esto siempre tiene la voluntad de que, o en la mayoría de los casos, come uno, comen todos. Ahí sí, sin más. Siempre hay voluntad y disposición. ¿Pueden elegir a sus líderes? Sí. Hay elección de líderes. Bueno, no, ya dijimos que no hay elección de los líderes. Ya están los que representan ciertas agrupaciones y pues no hay democracia para poder satisfacer eso. Hay derecho. El cobro de un sueldo justo, pues no podrías hablar que sea justo porque bueno, hay informalidad, entonces pues no hay un contrato, no hay nada que lo asegure y entonces pues ahí se dan ciertas cosas, ¿no? Yo nada más quiero empezar a cerrar el programa, a cerrar nuestra plática de hoy y decir que los deberes hacia los demás, que eso refiere a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero eso también siento, y creo que eso es algo que debemos compartir, los deberes hacia los demás deben ser recíprocos, ¿sí? Y no hablar de mis derechos, es que mis derechos, no, hablemos de qué le hace falta al otro, ¿no? Ponernos en los pies del otro, generar esa empatía en los demás. Yo cierro hoy mis comentarios dejándoles eso. Puede ser de comercio formal, informal, lo que quieran, pero que haya empatía, que pensemos que todos, insisto y lo he dicho muchas veces, todos somos seres humanos y todos merecemos respeto y todos merecemos vivir en paz y todos debemos y merecemos ser felices. Y no sé, hoy me platicaba un amigo hace rato que estaba muy triste, pero que oyó, fíjense, que oyó la canción, una canción que cantaba un niño. Yo pensé que se refería a la letra de la canción. Me dijo, no, era un niño de 2 años que iba muy contento en el transporte y el escucharlo cantar me llenó el alma y el corazón, me dijo. Mi tristeza se fue. Entonces, bueno, hay tantas cosas que nos llenan el alma y el corazón. Aunque traemos todos los problemas en la cabeza, todos los problemas en la espalda, pero no nos desquitemos con los demás. Seamos empáticos, ¿sí? Y bueno, pues yo me despido, fue un placer estar con ustedes, fue un placer a quien me escuchó. Voy a insistir, ojalá podamos tener a nuestro amigo que hoy no nos acompañó en otro momento, que venga a platicarnos sobre las situaciones del comercio, visto desde otra perspectiva, no nada más lo que veo, sino lo que se vive y lo que es más real. Y pues los espero el próximo jueves. A la misma hora. Iba a decir por este mismo canal, así como en la televisión. Bueno, los espero aquí en Radio Espacio. Se despide su amigo Juan Manuel Hernández Prudencio. Les deseo lo mejor de lo mejor para este segundo día del mes de agosto. Y les mando un enorme abrazo. Bendiciones, pásenla bonito. Tengan una excelente tarde. Hoy parece que no va a llover, o al menos así se ve, lo que sí hace un poquito de calor. Reciban bendiciones infinitas de parte de un servidor. Me despido y nos saludamos la próxima plática, refiero nuevamente, el próximo jueves. Cuídense mucho. Hasta luego.
una producción de Radio con Nosotros. Teléfono en cabina 246-228-4672. Nuestro WhatsApp 246-186-2590. Radio Espacio. Nuestro sitio